Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de No Pasa Nada Project, en concreto el episodio número 8. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta a este episodio y comentar para que el algoritmo de YouTube nos visualice. Por otro lado, también por favor pueden seguirnos por nuestro Instagram y TikTok en @npn.project. Comentar que el episodio 7 le fue bastante bien cuando hablamos del documental del crucero de la caca, y viendo que era un tema bastante interesante de este documental, quise seguir como que esta onda, esta tendencia de comentar y hablar un poco de cosas que estén pasando en las diferentes plataformas de streaming. Y por eso quise para este episodio número 8 hablar esta vez de una miniserie que está siendo visualizada por todas las generaciones en el mundo. Y es sobre la miniserie documental de Max, Chespirito, sin querer queriendo. Pero enfocado en la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido invisible, como si todo lo que haces no valiera la pena, si nadie lo celebra y si nadie te aplaude? Y es que quiero hablarte de alguien que construyó un legado sin saber cuántas generaciones iba a tocar. Un tipo bajito, flaco y que normalmente tenía un traje gris. Y bueno, este pequeño terminó siendo gigante. Y sí, como ya saben, estamos hablando obviamente del mini Shakespeare, o mejor conocido como Chespirito, y del verdadero significado de dejar huella. Cuando escuchamos Chespirito, lo primero que nos viene a la mente es una caricatura extrañable, ¿no? El niño pobre con gorra y tirante que vive en un barril, o ese superhéroe torpe vestido de rojo con antenitas de vinil. Pero reducir a Roberto Gómez Bolaño a El Chavo del Ocho o nada más a Chapulín Colorado es como ver solo la sombra de una figura que va mucho más y que es mucho más grande. Chespirito fue una mente brillante, meticulosa y obsesionado con su arte. Fue escritor, guionista, creativo, dibujante y todo lo que quiso hacer lo hizo. Esa evidencia que no delegaba la responsabilidad de contar historias, ya que la toma de toda la decisión era para él, era para sí mismo. Desde los años 50, mucho antes de que América Latina lo amara, ya él estaba escribiendo guiones de cine. Él también trabajó en publicidad, lo que también le permitió tener una precisión un poco más quirúrgica de entender lo que conecta y lo que no con el público. Ya en ese contexto donde nació ya su apodo Chespirito, cuando un director mexicano, al ver la fluidez con el que él escribía historias y diálogos, le dijera que era como un Shakespeare pero pequeñito. Y a ver, es que es verdad, o sea, en esta miniserie, yo realmente hasta la fecha que grabo este episodio he visto unos 4 capítulos aproximadamente, sí. Y bueno, o sea, a ver si el documental refleja realmente la realidad con la que escribía. O sea, eso es algo sorprendente porque, o sea, en cuestiones de no segundos, pero de minutos o menos de 24 horas, te podía hacer un guión divertidísimo o podía hacerte cambios increíbles que conectaban. O sea, algo que un creativo le podría durar un día, lo resolvía en 12 horas. O sea, y eso obviamente era bastante inusual, ¿no? También, no sé, tenía un poder de observación bastante increíble por lo que veo. O sea, de lo más mínimo podía sacar alguna frase divertida, alguna escena, y eso realmente hace que de verdad sea como un Shakespeare, ¿no? Y bueno, evidentemente el Shakespeare chiquito es una mezcla de entre admiración y aprecio que sin querer queriendo se convertiría en su marca eterna, ¿no? Lo más fascinante es que Gómez Bolaño construyó sus personajes con un nivel de sensibilidad que pocos comediantes habían logrado para su época. En un tiempo donde la televisión mexicana estaba plegada de formatos importados o dramas muy intensos, él apostó por la comedia blanca, emocional y profundamente humana. El Chavo no era solo un personaje, era un reflejo de la infancia rota de muchas personas, de la inocencia que resiste a pesar del dolor. Y bueno, el Chapulín, lejos de ser un héroe triunfal,
era el más humano de todos los superhéroes. Siempre tenía miedo, pero igual se enfrentaba a los peligros que lo retaban. Y bueno, es que esto no es casualidad, porque Gómez Bolaño supervisaba cada libreto, corregía cada línea y hasta escribía esos silencios cómicos que tiene la comedia. Y bueno, vemos que evidentemente su control creativo era absoluto. O sea, el sueño de todos los que trabajan en arte y comunicación, tener el control sobre la creatividad, de que lo que tú escribas se haga. Y bueno, evidentemente no todos tienen esa fortuna, porque siempre hay que cumplir con los lineamientos de donde trabajas, a menos que seas obviamente alguien freelancer, o bueno, ya tengas algún renombre o tengas un peso encima. No logras este control absoluto de creatividad, porque bueno, evidentemente hay de muchos más departamentos o más personal que bueno, tiene que aprobar o no tu material. Pero bueno, esto no pasaba en este caso porque no confiara en los demás, sino porque entendía el poder del detalle. O sea, esas cosas mínimas eran lo que él veía. Era de esos creadores que prefería perder el sueño a perder el ritmo de lo que llaman un gag en la comedia. Esta entrega total de él hacia el trabajo es parte de lo que lo hace tan admirable y al mismo tiempo tan complejo como figura, ¿no? Porque detrás del fenómeno cultural estaba evidentemente un hombre, una persona, un humano que entregó su vida al perfeccionismo, a veces a costa de su salud, de sacrificar sus relaciones personales y hasta del reconocimiento que otros sí buscaban activamente. Porque bueno, no sé, yo siento que en la serie él no quería ser, el máximo. Él solamente buscaba esas oportunidades para crear y sorprender. Pero no siento que en la serie, o bueno, hasta lo que yo he visto, hasta el capítulo 4 que he visto hasta el momento, no lo he visto como una arrogancia. Porque no siento que él se haya vendido como un genio. O sea, nunca lo vi diciendo que él era el mejor o yo soy el mejor. Pero evidentemente eso es su trabajo, lo hago por él. O sea, ya cuando yo siento que esa es la magia y ese es el nivel al que uno tiene que apostar, ¿no? Al que tu trabajo hable por ti mismo. Que tu trabajo sea el que diga yo soy el mejor. Tú nada más tienes que guardar silencio. Eso yo creo que es un nivel bastante alto que evidentemente muy poco logro. Y bueno, obviamente esto lo construyó ladrillo a ladrillo, guión y episodio a episodio. O sea, eso no. O sea, se lo ganó y lo justifica. Tiene como justificarlo. Y bueno, aquí es donde empieza una reflexión un poco más profunda. O sea, te pregunto, ¿cuántas personas vemos solo por lo que lo representan sin mirar lo que son? O sea, ¿cuántos artistas, emprendedores o creativos viven ocultos detrás de sus propias máscaras, esperando que alguien algún día mire más allá del disfraz, más allá de su personaje? ¿Saben? Eso es como cuando las personas no separan el personaje del actor, de su vida diaria, ¿saben? O bueno, por otro lado, ¿qué estamos dispuestos a construir aunque nadie lo vea en el momento? Hasta otra pregunta interesante que te dejo por allí. Y también quiero decirte un dato en este primer bloque, es que en los 70s, imagínense, su programa compitió directamente con los partidos de fútbol y les ganaba en rating. O sea, esto imagínense eso, o sea, ganarle a un partido de fútbol en un país donde, bueno, realmente no sé si la liga local en los 70 era algo importante, pero imagínense ganarle a los partidos de la selección mexicana o los partidos internacionales, ¿saben? Es como ponerte un ejemplo que, no sé, algún podcast actualmente le gane haga un episodio en vivo y tenga 200.000 visualizaciones, te metía 200.000 visualizaciones, y para un partido de la Vinotinto contra Argentina hayan 70.000 personas. O sea, más o menos puede ir así la comparación. Y esto evidentemente no tenía redes sociales,
no tenía una validación rápida y solamente ¿con qué? Con talento y constancia. Pero hay algo que se llama el precio de la constancia. Y es que uno de los aspectos más polémicos de toda su vida, o de lo que nos enseña esta miniserie, y bueno, puede ser que pueda ser admirable al mismo tiempo, de Roberto Gómez Bolaño, fue su obsesión con la perfección, ¿sabes? Esa obsesión que tienen hasta los grandes deportistas como Michael Jordan, que lo hemos visto también en su serie de The Last Dance, que bueno, lo muestra claramente allí. O sea, Chespirito no dejaba nada al azar, repetía una escena 10, 15, hasta 20 veces si era necesario, buscando que el ritmo, la intención y hasta el silencio cómico fueran exactos, fueran precisos y bien risa. Esta meticulosidad llevó a muchos a criticarlo, acusándolo de que era alguien ególatra, controlador, y especialmente porque tenía varios de los personajes principales de su programa. O sea, esto por ello lo señalaban por saturar la pantalla con su presencia. Pero a ver, es que muy pocos comprendían que no se traba mayormente en protagonismo, sino en preservación creativa. Y más allá de eso es que bueno, podemos ver en estos cuatro capítulos que llevo, que él siempre como que buscaba con los más cercanos, como que con los que él confiaba. O sea, si no era él, eran sus más allegados, con los que él sentía que tenía mayor facilidad de trabajar. Gómez Bolaño también era tan celoso con sus creaciones, como le comentamos, que prefería encarnarlas él antes que verlas diluidas en otras personas que no sabían interpretarlas. Y bueno, esto significa que quería mantener viva su visión, esa que le costó tanto diseñarla con tanto detalle, desde los guiones hasta la puesta en escena. O sea, este nivel de entrega también significa un sacrificio personal y colectivo. O sea, durante años ni él ni su elenco tomaban vacacionales convencionales, viajaban constantemente y bueno, no precisamente para descansar, sino para trabajar. Y un ejemplo es eso, es el famosísimo episodio en Acapulco, que no fueron precisamente para relajarse, aunque bueno, en la serie puede verse que un poco, sino que bueno, mayormente era para cumplir con los maratones de grabación. María Antonieta, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, ha contado cómo en Acapulco grabaron jornadas completas sin pausa, y que aunque estaban en un paraíso turístico no había tiempo para disfrutarlo. Y bueno, es que evidentemente ese ritmo de trabajo intenso mantenía viva la máquina de Chespirito, pero también generaba tensiones internas, fracturas con algunos actores del elenco y una presión que con el tiempo evidentemente vemos que pasó factura. Sin embargo, aún bajo esta exigencia extrema, su equipo reconoce que fue esa perfección lo que les llevó a que se convirtiese en un icono continental, porque evidentemente Chespirito no improvisaba el éxito, él lo construía y hacía toma por no. Con esto, bueno, te pregunto, ¿será que estamos preparados para ser constantes sin recompensa inmediata? Y más en la actualidad, que queremos todo para allá. O sea, con todo este tema de las redes sociales, de la globalización, que si no lo tenemos ya pasa de moda, ya no lo queremos. ¿Será que tenemos ese nivel de perseverancia, ese nivel de obsesión con la perfección y a largo plazo? Un ejemplo paralelo que tengo a todo esto que te comenté realmente, a lo de Chespirito, es Van Gogh. Él solo vendió un solo cuadro en su vida. Y bueno, vemos que hoy su obra está valorada en millones. O sea, ¿qué dice eso del éxito? ¿Y quién lo define? ¿Lo define el tiempo, el mercado, el algoritmo o la intención? Esperemos que las obras que ahora Van Gogh vendió, o sea, le llegue a sus familiares por lo menos. Y bien, con esto entramos a un tema que es hacer lo que funciona versus hacer lo que amas. Y es que uno de los pilares más firmes del legado de Chespirito fue su defensa del humor blanco. O sea, ese que no necesitaba grosería, no necesitaba violencia,
ni doble sentido para hacer reír. Roberto Gómez Bolaño creía profundamente en que el humor podía ser inteligente, empático y universal sin caer en lo vulgar. O sea, y esta decisión no era ingenua, sino profundamente ética. O sea, él creía que era así y evidentemente a través de esta decisión venía y fluía su creatividad. O sea, él decía que lo más difícil no era hacer reír, sino hacer reír con respeto. Más en una época, y sobre todo en las décadas siguientes que se vino y hasta nuestra actualidad, donde la comedia comenzó a girar hacia los escándalos, hacia lo políticamente incorrecto, pero Chespirito se mantuvo firme en su fórmula, a pesar de que las críticas por ser repetitivo o anticuado. Él nunca cedió a la presión del mercado ni al deseo de renovarse solo por encajar. En lugar de eso, lo que le funcionó, y prefirió profundizarlo apostando por personajes nobles como el Chavo, cuya inocencia y ternura sigue conmoviendo a muchas generaciones. Muchos dirán que se trató de una terquedad creativa, pero él lo vivía como una fidelidad a sus valores, a su público familiar y a la esencia de su mensaje. Y es que no hay que olvidar que en plena era dorada de los programas de sketches más irreverentes, Chespirito seguía apostando por una comedia donde los niños eran protagonistas, los adultos eran caricaturas inofensivas y el conflicto más grave podía resolverse con una frase como fue sin querer queriendo. Mientras el humor en la televisión comenzaba ya a apoyarse cada vez más en lo grotesco o lo sexual para ganar audiencia. Él seguía escribiendo historias donde un niño pobre en una vecindad soñaba con un sándwich de jamón. Entonces esto entonces es una terquedad, probablemente, pero también es evidente que fue un acto de coherencia tan escaso en el medio artístico. Al final, su humor blanco sobrevivió a las modas y cruzó generaciones, probando que lo simple, cuando es genuino, puede ser también lo eterno. Y entonces, actualmente estamos haciendo lo que amamos o lo que nos da like. Tú haces un podcast actualmente, tú haces tus tortas, qué sé yo, tú haces lo que tú haces actualmente. Y bueno, esto va más enfocado a las personas que nos dedicamos al mundo comunicativo del arte. O sea, nosotros lo hacemos con vista en hacernos viral en TikTok o porque realmente amas lo que haces. En su momento lo acusaban de repetitivo, lo acusaban, como te comenté, de anticuado, de aburrido. Pero mira, fíjate, hoy sus repeticiones han sido emitidas en más de 100 países y sus episodios están doblados en 50 idiomas. Y ya bueno, evidentemente lo que estamos diciendo, ¿cuántas generaciones nos han visto en eso? O sea, nuestros papás, abuelos, hasta bisabuelos, y seguramente nuestros hermanos, hijos van a saber quién es el Chavo, quién es Chespirito, quién es el Chapulín Colorado. O sea, será eterno. Ahora bien, hablemos un poco más del hombre detrás del personaje, porque es que el documental Chespirito sin querer queriendo nos presenta un retrato más íntimo y complejo de Roberto Gómez Bolaño, alejándose de la imagen idealizada que muchos tienen del genio detrás del personaje como el Chavo y el Chapulín. A lo largo de la serie se revela que a un Chespirito obsesionado en su proceso creativo, como lo hemos venido diciendo, sensible en su entrega al arte, pero también a nivel personal un poco más frío, distante de sus relaciones personales. Esta dicotomía queda al descubierto en las entrevistas con personas muy cercanas a él, sus hijos, Florinda Mesa y ex compañeros del elenco como Carlos Villagrán y Rubén Aguirre han expresado eso, que a nivel personal él era un poco distante, no tan amable o quizás no tan amoroso como podía expresar ese amor dentro de un libreto, ¿no? Por ejemplo, se menciona cómo podía grabar durante horas repitiendo tomas hasta que alcanzaba el nivel que él deseaba. Aunque eso significara tensiones con el equipo, incluso con su pareja del momento. Florinda lo describe como un hombre comprometido hasta la médula, pero a veces cerrado en su propio mundo creativo. O sea, era difícil de alcanzar
emocionalmente a Roberto. En un momento del documental, de hecho, uno de sus hijos comenta que aunque lo amaban, no era el padre más cálido. Eso no lo hace menos valioso, sino más humano. Y aquí parece una pregunta profunda que nos interpela a todos. ¿Qué ocurre cuando idolatramos al personaje, pero descubrimos que el ser humano detrás no es tan perfecto como creíamos? O sea, podemos separar la obra del autor. O sea, eso es como cuando... esto pasa igual que con los cantantes. Cuando nos encanta una canción, pero comete algún acto personal malo, ¿sabes? Una infidelidad. Nos encontramos que tiene una posición política errónea, bueno, no errónea, pero diferente a la que tú piensas, ¿sabes? Entonces como ahí entras tú en una discusión moral de si de verdad te sigue gustando, si lo sigues escuchando. Básicamente puede pasar aquí con Chespirito, porque bueno, Chespirito fue admirado por millones, pero también fue cuestionado por decisiones personales y laborables. Este contraste entre el legado público y la vida privada nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias expectativas como las figuras que admiramos. Tal vez la verdadera grandeza no está en ser perfecto, sino en haber entregado algo tan auténtico y duradero, a pesar de las imperfecciones humanas que todos compartimos. Sí, porque es que es eso. No es justo juzgar una vida solo por lo que vemos en la pantalla o por lo que no, ¿saben? O sea, si un artista entrega un discazo, bueno, a menos que cometa o apoye una dictadura o realmente cometa un delito, bien, bueno, todos somos humanos y cometemos errores, ¿sabes? Podemos perdonar y escuchar su música sin ninguna culpa. Una de las reflexiones más poderosas que la serie documental Chespirito sin querer queriendo nos deja es que lo más valioso que construyas en la vida puede que no lo veas florecer en su máxima expresión. O sea, Gómez Bolaño fue una figura que a pesar de ser amado por millones, en vida nunca recibió el nivel de reconocimiento institucional, crítico o cultural que realmente merecía. A veces fue muy subestimado por muchos intelectuales, fue menospreciado por su estilo de humor simple, entre comillas, y tildado de repetitivo, sin que se valorara toda la constancia creativa y su capacidad de conectar con muchas generaciones y de distintos países. Sin embargo, hoy, años después de su muerte, se empieza a estudiar sus guiones, su forma de construir personajes universales y su apuesta firme por el humor blanco como una herramienta para hablar de la humanidad desde la ternura. En el documental se ve cómo incluso quienes trabajaron con él comienzan a dimensionar con más profundidad su legado. Su influencia evidentemente sigue viva en la cultura popular de América Latina y quizás en otras culturas, apartando de América Latina, aunque realmente no tengo información de esto, pero bueno, no me extrañaría. Y bueno, también bueno, aquí tengo una información que dice que en otras regiones del mundo como Brasil, sus programas siguen siendo parte de la entidad colectiva, ¿ves? O sea, ya, bueno, es que si vemos, anteriormente dijimos que fue doblada a más de 50 idiomas, o sea, evidentemente rompe ya la barrera de América Latina. Y bien, bueno, Chespirito quizás no vivió para ver lo eterno de su obra y quizás tampoco nosotros veremos hasta cuándo caerá ese legado, si es que alguna vez cae. Y eso es una lección profunda. A veces el verdadero impacto que dejamos no lo vemos con nuestros propios ojos, porque florece en el tiempo, en la memoria y en las vidas que tocamos sin saberlo. Y bueno, esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones. ¿Estamos creando para que nos aplaudan hoy o para dejar algo que tal vez solo se entienda cuando ya no estemos? Y es que no pasa nada si hoy no tienes aplausos, no pasa nada si no estás viral hoy. Lo importante es que tu mensaje, tu arte y tu lucha tengan sentido. Aunque no te lo aplaudan ahora. Quizás mañana es muy probable que pueda
que te lo aplaudan. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Si no has visto la serie todavía, por favor vaya a verlo para que puedas entender un poco más de lo que estamos hablando y ya con este podcast puedas analizarlo con más profundidad mientras ves cada capítulo. Y reflexiona conmigo, responde cada pregunta que pueda haber hecho en este podcast. Espero realmente que te haya gustado. Por favor, comparte este episodio con alguien que esté creando en silencio y compártele también la serie para que vean lo impresionante. Realmente en algún punto yo hasta me siento también identificado con él, ¿saben? Y lo realmente viendo la serie es como me parece muy admirable su forma de escribir, de observar de lo más mínimo, poder sacarle y crear cosas maravillosas. Eso de verdad que creo que es un talento impresionante. También por favor recuerda seguirnos, suscribirte, dejar tu comentario y darle like a todo, por favor, a todo lo que encuentres aquí. Por favor, pásate por el canal, revisa todo lo que hay por ahí. Y también te pedimos que nos sigas en Instagram y en TikTok como @npn.project. Para terminar, te dejo esta frase: Chespirito no necesitó like, solo necesitó amor por lo que hacía. Así que tú también puedes construir un legado sin aplausos. Chao, chao.